Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Continuemos con nuestra reflexión. Hoy voy a leer Romanos capítulo 2, de versículo 17 al versículo 29. Dice así: Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templo? Tú que te jactas de la ley, violando la ley de la deshonra a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley y no se considera su circuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Qué interesante texto. El apóstol una vez más va a hablar aquí del peligro de la hipocresía de los judíos, de que estos conocían la verdad de Dios, practicaban muchos ritos que Dios había establecido, pero no la vivían. Ellos se sentían orgullosos ante los demás, pero el apóstol Pablo dice que se encuentran lejos del Señor. Aquí el apóstol Pablo va a acusar a los judíos de la falsa seguridad que ellos tenían. Básicamente se sentían orgullosos de tres cosas, que aquí el apóstol Pablo los confronta. De la herencia de ser judíos, de la herencia de pertenecer a la raza escogida y bendecida, cuidada y provista por Dios. Número dos, del conocimiento de la ley, de que fueron bendecidos con la voluntad de Dios escrita a través de los mandamientos y la ley que le estableció y que le dio al pueblo y que el pueblo de Dios tenía desde hace muchos años. Y también, número tres, de la falsa seguridad de sus ritos, el rito de la circuncisión. Así es, mis hermanos. Los judíos, los judíos eran poseedores de la ley, eran obviamente descendientes del pueblo de Dios y también tenían la circuncisión, que eran los rasgos más distintivos de de la identidad judías. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido de manera especial. Dios les había dado la ley, eran los poseedores, los que conocían la voluntad de Dios, y también les había dado la marca de la circuncisión, para decir que eran el pueblo especial, el pueblo único de Dios. Pero esto hacía que los judíos se sintieran elevados, superiores a los demás. Por eso, esos versículos seguramente causaron un gran escozor a los oídos de los judíos. Esto tuvo que ser algo escandaloso cuando lo leyeron, cuando lo escucharon del apóstol Pablo, porque cada judío se considera hasta la fecha
una persona especial, bendecida, sencillamente porque pertenecía a esta descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y porque en su cuerpo lleva la circuncisión. Pero Pablo aquí introduce esta idea del judaísmo, y una vez más nos está diciendo que el ser judío, el pertenecer a esta raza, el tener la circuncisión, no te va a hacer ni te va a justificar delante de Dios. Porque muchas veces, viviendo, pensando de esta manera, actúas, vives, te comportas totalmente diferente, en contra de los valores espirituales que Dios ha establecido. Hay muchos que se llaman judíos por raza, por circuncisión, y que se consideran directos de Abraham, pero en realidad, dice el apóstol Pablo, no lo son porque ni siquiera obedecen la ley que conocen, ni siquiera adoran al Dios verdadero, ni siquiera aman a sus semejantes, ni siquiera obedecen lo que Dios ha establecido. Y contrario, muchos gentiles que ni siquiera han escuchado hablar de Abraham, ni siquiera han escuchado hablar de la ley, los mandamientos y que Dios ha establecido, ni han pensado siquiera en circuncidarse. Ellos obedecen los mandamientos que Dios ha establecido en sus corazones y ellos viven de acuerdo a esos principios que Dios ha establecido. Y es más, dice el apóstol Pablo, ellos vienen siendo más judíos que tú, que tienes la ley y que eres judío. Qué cosas tremendas. El apóstol Pablo aquí habla básicamente de nueve privilegios. Fíjense qué interesante. Nueve privilegios que los judíos gozan como nación especial de Dios. Número uno, llevan por nombre judíos. Se consideran descendientes de Abraham, llamados directamente por Dios. Número dos, tienen la ley o dependen a la ley que le dio a Moisés, la Torá. Los judíos se sentían orgullosos de ser los receptores y los custodios de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Qué tremendo, qué tremendo. Ellos dicen, dice el apóstol Pablo, tienen la ley de Dios. Se glorían de la relación, dice el apóstol Pablo, te glorías de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que por ser judíos tenían una amistad con el Dios verdadero. Decían que lo conocían, decían que no había problema, que no había pleito, que estaban en buena amistad con el Dios verdadero. Pero también los judíos conocían la voluntad de Dios, expresada obviamente en las Escrituras. Y Pablo dice, tú conoces y le agradeces a Dios. Dios ha revelado su palabra, tú la conoces y sabes lo que Dios quiere. Entonces, tienes privilegios. Sabes discernir también, apóstol Pablo. Número 5, sabes discernir y apruebas las cosas que son esenciales. Es decir, tú distingues lo que es bueno de lo malo. Contrario a lo que piensas que los gentiles, que no saben lo que es bueno ni lo que es malo, ni saben distinguirlo. Tú sí, porque tienes la ley de Dios. Número 6, eres guía de ciegos. Número 7, eres luz de los que están en la oscuridad. Los judíos se consideraban a sí mismos que podían guiar, que podían ser luz a las personas que eran gentiles y que no pertenecían al pueblo de Dios, porque tenían la ley y podían enseñarlo. Y número 8 son, dice el apóstol Pablo, instructor de los necios. Y número 9, maestros de los faltos de madurez. Así es que el apóstol Pablo está reconociendo cómo el pueblo de Israel había sido ricamente bendecido de parte de Dios. Tenía muchos privilegios y obviamente esto hacía que se sintieran superiores a los demás. Pero aquí los confronta duramente porque le dicen, vives y actúas como si no conocieras la ley de Dios. Algunos judíos seguramente al leer esto, como dije en un principio, se sorprendían, porque se cree que los judíos no vivían con ese libertinaje de adulterio o con ese
esa actitud de abominación idólatra o con esa saqueo de templos o violando la ley de Dios abiertamente. Algunos intérpretes creen que el apóstol Pablo aquí está exagerando para confrontar el corazón de los judíos. Y también posiblemente está exagerando para que los gentiles se den cuenta que no pueden vivir dependiendo de una religión o dependiendo de sus buenas obras. Lo cierto, lo cierto es que el apóstol Pablo dice, tú, tú tienes muchos privilegios, pero aún así, si no vives como Dios quiere, si no crees y confías en Cristo, no vas a tener la salvación. De nada te sirve tener todos esos privilegios. De nada te sirve ser circuncidado, porque más bien parece que actúas y vives como incircunciso. Y pone frente a esta realidad a los gentiles. Hay gentiles que se comportan mejor. Esto es para que precisamente el judío cristiano no imponga su religión judía a otras personas. Algunos teólogos dicen que podría interpretarse que como que este pasaje, como que Pablo es antisemita, porque está menospreciando mucho a los judíos. Pero no, y me gusta porque hay una interpretación de un hermano que habla hace diferencia de, de ser antisemita o de ser antijudaico. Y el hermano dice que es totalmente diferente. Antisemita es menospreciar a las personas de raza judía por ser raza judía. Y antijudaico es no menospreciar, sino que no estar de acuerdo con las personas de raza judía que viven su religión judía y creen que por vivir su religión judía al extremo van a encontrar la salvación sin necesidad del Mesías, sin necesidad de Cristo. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo. Tú, aunque tengas la ley, aunque tengas todos esos beneficios, necesitas a Cristo para obtener el perdón de tus pecados, para ser justificados. Qué tremendo, mis hermanos, porque, como digo, los judíos seguramente se sintieron muy confrontados por estas palabras que el apóstol Pablo les está diciendo, porque como también el mismo Esteban, en hechos que confronta a los judíos. Aquí el apóstol Pablo también está confrontando a estas personas tradicionales, religiosas, que insisten en que su religión les va a dar la salvación. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? También podemos entender que los judíos se equivocaron y que aún a veces también nosotros como cristianos que tenemos la palabra, que Dios nos ha iluminado con su palabra, que Dios nos ha mostrado sus verdades, que Dios ha hablado porque hemos pasado tiempo en la iglesia, hemos estudiado, hemos conocido los mandamientos de Dios, pensamos que ese conocimiento ya nos da la salvación y que ya nos exime de obedecerlos y por lo tanto podemos vivir como bien nos place. Esto es totalmente mentira. Muchos de los cristianos creen que incluso también porque son cristianos, sus hijos ya van a tener la fe y van a tener la salvación. Cuando no, tenemos que compartir el mensaje de Cristo a nuestros hijos, hablarles de la misericordia y que ellos pongan su confianza plena en Jesucristo y que vivan en obediencia a sus mandamientos. Así es que, mis hermanos, el mensaje sí es para los judíos, pero es para todos los religiosos, todos los cristianos que en un momento dado hemos caído en llevar una vida religiosa y pensamos que por nuestro conocimiento o por una decisión antigua que yo hice o por una situación de vida que yo tuve, entonces hoy puedo vivir como quiera, sin obedecer los mandatos, sin ser eh, amante del Dios verdadero. Acuérdense que la fe en Cristo es una fe que se da en un momento, pero que se sigue cultivando.
se sigue demostrando. Es decir, Dios nos salvó, pero Dios nos está salvando todos los días. Así es que nuestra vida refleja esa salvación. Obedecer los mandamientos de Dios refleja la salvación que Dios nos ha dado. Y también nos invita a no juzgar, no señalar, no sentirnos superiores, orgullosos ante los demás. Al contrario, tenemos que tener empatía, misericordia ante el pecador, ante el necesitado, ante la persona que consideramos que es menos afortunada o que está más cegada o más necia. Nuestra actitud no debe ser de juicio o de menosprecio, sino nuestra actitud es de amor, de misericordia, de acercamiento para compartirle los principios de Dios, la salvación, la vida eterna y la vida que Dios ofrece cuando nos acercamos a Él. Yo le animo a mi hermano para que nuestra oración sea esa. Dios, permíteme seguir confiando día tras día en ti, no caer en el legalismo y también ser misericordioso con las personas menos afortunadas. Que Dios, que Dios lo bendiga, mi hermano. A Él sea la gloria.